¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos en Panorama. Como todas las semanas, a partir de esta hora, por una hora vamos a estar charlando de los temas que hemos escogido para la jornada de hoy, que tienen que ver mucho con las elecciones. Con las elecciones. Así que le pido que digamos, acepte este desafío y nos acompañe durante 60 minutos, que es lo que dura el programa. Podemos hablar de las elecciones. En la provincia de Neuquén, políticas, de autoridades políticas, quiero decir. Vamos a hablar de las elecciones en uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, en realidad en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de control que designa a los jueces y también revisa su actuación, y que tiene una fuerte incidencia en todo lo que está relacionado con la calidad del sistema judicial. Y vamos a hablar de elecciones en el ámbito gremial. Va a estar con nosotros en un rato más uno de los candidatos con fuertes chances de hacerse de la conducción de la bancaria en la provincia de Neuquén. La bancaria tiene desde hace casi 2, 3 décadas quizás una misma conducción, y en esta oportunidad se plantea un dilema con una agrupación interna dentro de la entidad, dentro del ámbito bancario, con fuertes chances, porque ha obtenido casi el 80% de los votos en las elecciones en el Banco Provincia de Neuquén, un porcentaje muy alto en el Banco Provincia de Neuquén, y es casi, no sé, ahora nos van a decir bien la cantidad de votos, pero si es entre el 60 o el 70% de la plantilla de empleados bancarios los tiene el provincia. Entonces allí hay digamos, una posibilidad cierta de recambio en esa entidad que tiene un perfil más o menos bajo. En este último tiempo no ha tenido demasiado nivel de conflictividad ni tampoco exposición. Vamos a hablar de las elecciones que el próximo 24 de noviembre se van a hacer con boleta única electrónica en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Neuquén. Quienes ganen van a asumir en este organismo, que es el encargado de seleccionar jueces, juezas y funcionarios judiciales en el 2023. Tiene mandato por 4 años. Hay 4 listas que se presentan aquí en esta contienda. También es un hecho llamativo, singular, digo, porque se agita, digamos, todo el escenario de participación electoral. Y además vamos a hablar, como les decíamos, de las elecciones en el ámbito político, en el ámbito institucional de la provincia de Neuquén, con quien ha ocupado cargos encumbrados ya en la administración provincial. Ha sido vicegobernadora durante 2 periodos, ha sido rectora de la Universidad del Comahue del 2002 al 2006, fue la compañera de fórmula de Zapag entre el 2007 al 2015, fue candidata también a senadora nacional en las recordadas internas contra el sector liderado por Pereira, y perdió en esa contienda. Es emprendedora, es empresaria, es emprendedora, tiene un emprendimiento de lavanda, Aromas del Neuquén, se llama Va a perfumar la política. Y el actual vicegobernador Marcos Comban la definió como una mujer de gran trayectoria política y académica construida con honestidad y transparencia. Ella es Ana Petchen, está con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Igual para nosotros, Ana. La última vez que estuvimos charlando no me querías decir que ibas a hacer No sabía, realmente. Pocos me creen, pero fue una decisión que tomé, digamos, después de una charla con Marcos, tomé en la última semana. Es así. Bueno, y ahora que estás que tenés el traje de candidata, y que la posibilidad de ser vicegobernadora de Neuquén es una posibilidad cierta, además es una posibilidad con un alto grado de certeza, digo, porque el MPN ha sido gobierno siempre en Neuquén. Espero que siga siendo. ¿Qué funciona como prioritario en este momento? ¿Definir este impasse, esta campaña que también se plantea como desafiante, o empezar a construir ese proyecto de gestión a partir del 2023? Empezar a construir un proyecto de gestión. Yo creo que hoy es lo más importante para la ciudadanía. Estamos en épocas difíciles, ¿no es cierto?, épocas económicas complejas. La provincia de Neuquén tiene algunas ventajas, ¿no es cierto?, es decir, la existencia de Vaca Muerta realmente nos permite a nosotros tener una situación un poco más holgada que el resto del país. Pero nadie se salva, digamos, si el barco no recompone su rumbo y no tenemos una economía saneada, y por supuesto finalizamos con esta inflación que está terminando
con los bolsillos de todos, vivan donde vivan, inclusive para los neuquinos. Así que me parece que lo más importante es, bueno, cómo contribuimos a ponernos de acuerdo para salir adelante todos, ¿no es cierto? Es decir, la pobreza nos agobia y nos avergüenza a todos. Es un país rico, sin embargo, digamos, la mitad de la población, un poco menos de la mitad de la población. ¿Cómo se puede explicar un país que se diga que es rico y tiene los niveles de pobreza que tiene? Porque eso se replica también a nivel provincial en Neuquén. Sí, en realidad el gobierno provincial, de alguna manera, y el mismo vicegobernador Marcos Kaufmann están tratando de poner paliativos a esto que significa, digamos, el aumento de la pobreza, porque cada vez que el índice de inflación sube, digamos, aumenta el número de pobres. Es decir, o sea, ninguno de los salarios ha podido alcanzar de alguna manera esta velocidad con que crece la inflación, y menos los que no son asalariados y los que viven de alguna manera de su trabajo de changas, de manera como cuentapropistas. O sea, es muy difícil equiparar lo que hoy significa la inflación. Pero el gobierno provincial ha tomado algunas medidas, como por ejemplo los salarios del gobierno provincial se ajustan por el índice, digamos, de ajuste de precios cada 3 meses. No alcanza, ¿no es cierto?, pero en realidad no hay otras provincias que puedan exhibir lo mismo. El gobernador está trabajando fuertemente por el tema de que lo que significa la zona desfavorable pueda ser sacada de lo que significa impuesto a las ganancias, porque cada vez que aumentamos los salarios, como los valores tope, digamos, que fija impuesto a las ganancias no se ajustan en la medida que debieran ajustarse, cada vez más personas que trabajan en la administración pública deben pagar ese impuesto a la cuarta categoría, docentes, Ana, médicos. Ana, ¿y es la economía la prioridad? Y eso relega, digamos, otras temáticas, como por ejemplo la educación, la justicia. No. Digo que eso es lo que está viviendo hoy la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, o sea, vive angustiada porque le falta de alguna manera un horizonte. Cosa que nosotros hemos podido, por eso digo que la provincia de Neuquén, si bien no es una isla, ha podido garantizar ciertas cosas, como por ejemplo seguridad jurídica. Nosotros no es una provincia donde nos falten inversiones. Siguen viniendo las inversiones y siguen apostando de alguna manera a vaca muerta. Pero ¿qué pasa? Digamos, todo ese crecimiento hace también que atraiga muchísimas personas que vienen día a día de distintos lugares del país en ese espejismo, ¿no es cierto?, de conseguir trabajo y llegar a vaca muerta y solucionar sus problemas. ¿Qué nos significa a nosotros? Más escuelas, más hospitales, ¿no es cierto?, más viviendas, todo lo que demanda esa gente que llega, con lo cual el aumento de la pobreza en Neuquén no es absolutamente real. Tiene que ver claramente con el ingreso de mucha población que viene aquí, ¿no es cierto?, y con, obviamente, la determinación de una inflación que cada vez, digamos, cuando uno mira los números, sube y sube el índice de pobreza, ¿no? Es decir, eso el EPN siempre se ha hecho gala de ser un partido independiente, un partido distrito, sí, independiente de las fuerzas nacionales, sí, entonces independientemente o al margen de quién sea que gobierne, radicales, sí, peronistas, en la época de Alfonsín, Menem, la Alianza después, el kirchnerismo, el cristinismo, el albertismo, independientemente de eso, ha mantenido su buena autonomía, relación con todos. Su buena relación. Ahora, esa buena relación, ¿se padece o no? Digo por lo que está describiendo ahora. Sí, se padece. Se padece porque acá no es recíproco, digamos, lo que brinda la provincia de Neuquén y lo que recibe de la nación. De hecho, la coparticipación es una de las más bajas, ¿no es cierto? O sea que es como que tenemos una autopista que va para la administración central con 4 o 5 carriles y vuelve, digamos, con un camino empedrado de una sola mano. O sea, vuelve, sí, hay inversiones, ¿no es cierto?, pero la mayoría de esas inversiones la ha tenido que afrontar fundamentalmente el presupuesto provincial. El hospital que acabamos de inaugurar en San Martín de los Andes, que fue empezado cuando Luz Zapac vivía, ¿no es cierto? Ahí empezamos a buscar los terrenos para construir ese hospital, y se hizo con un esfuerzo muy grande, por supuesto que colaboró la Nación, pero con un esfuerzo muy grande del patrimonio neuquino. Ahora bien, ¿y cuánto le preocupa o no, digamos, esta reiteración
o repetición o espejo que podría uno decir también tiene Neuquén, en donde se replica algún esquema que se vive a nivel país. Esto de la autopista de 4 carriles hacia Buenos Aires y un camino empedrado hacia el interior. Porque el interior tampoco es la capital neuquina. El interior de Neuquén tampoco es la capital neuquina. Bueno, eso y podemos hablar del hospital de San Martín de los Andes, pero bueno, una golondrina no hace verano. No. En el caso de los hospitales, digamos, no es el único caso, ¿no es cierto? En realidad Neuquén tiene distribuidos hospitales de distinta complejidad por todo el territorio de la provincia. Lo que no tiene en este momento son recursos humanos, ¿eh? Como le está pasando a todo el país. El 95% del talento médico, ¿dónde está? En la Cava. El resto se reparte en todas las provincias argentinas. Todas han perdido parte de sus recursos humanos captados, digamos, fundamentalmente por ese lugar donde hay mayor infraestructura, mayor oferta, mayor número de clínicas, etcétera. Realmente es lamentable, pero es así, se está despoblando. ¿Por qué puede ser lamentable? Digo, para ese profesional que elige Cava es una buena oportunidad de realización. Sí, pero es lamentable que no podamos competir con eso, porque se puede competir con salarios, en el mejor de los casos. Pero bueno, lo que estamos viendo con Marcos son algunas otras cosas, ¿no es cierto?, que hagan atractivo la avenida, ¿no es cierto? No es solamente el salario, sino que hoy se demanda vivienda, se demanda calidad de la educación para los hijos, se demanda conectividad, o sea, los jóvenes médicos... Ahora, todas estas cosas que acaba de mencionar, vivienda, conectividad, caminos, seguridad, educación, no son temas de ahora que salieron este año. No, son temas de esto siguen hablando... Sí, digamos, se ha ido acentuando después de la pandemia, le pasa al mundo. Hoy tenemos ofertas buscando médicos de toda Europa en nuestro seno, digamos, en Argentina, porque Argentina tiene muy buena calidad de médicos, enfermeros, profesionales odontológicos, o sea, eso produjo realmente un cambio en todo el mundo, pero nosotros lo sentimos mucho más. Y lo que estamos dispuestos a hacer, eso es parte de lo que estamos trabajando en el CNEU, es qué cosas podemos hacer para volverlo a ser atractivo, como fue cuando empezó el plan de salud. Cuando empezó el plan de salud, venían los profesionales médicos jóvenes y se radicaban en el interior. Y se les daba vivienda, por supuesto, que después en algún momento esas viviendas se vendieron y no hay viviendas institucionales, ni para los médicos, ni para la policía, ni para los docentes, cosa que realmente hay que revertir. Yo me pregunto, ¿cuánta gente que nos está viendo ahora piensa en estas cosas y lo traduce también a elecciones, al proceso electivo? Porque me da la sensación que aun cuando podamos invertir buena parte de nuestro tiempo en debatir sobre estas cosas, cuando llega el momento de definir el voto se define más por una cuestión emocional que por una cuestión racional. Es cierto, los argentinos votamos muchas veces con el corazón. Yo puedo decirles que estoy acá por el corazón. A mi edad, y después de haber sido 8 años vicegobernadora, 4 años rectora de una universidad, con 5 nietos, con una mamá que vive, que tiene 99 años y que está espléndida, pero que hay que atenderla, con un marido que me ha acompañado toda la vida y con el que me llevó muy bien, me podría dedicar a disfrutar de la vida. Pero uno tiene que defender lo que ama. Yo amo esta tierra y amo a su gente. Y estoy aquí por eso, porque realmente creo que hoy más que nunca aquellos que nos sentimos plenamente neuquinos, yo soy neuquina por adopción, no nací aquí, pero Neuquén me dio todo. Mis hijos se educaron en la escuela pública, fueron a la universidad pública y hoy se defienden en la vida muy bien, no están aquí ninguno de ellos, pero lo lograron acá. ¿Dónde están? Bueno, esas políticas cerradas, ¿no es cierto?, que muchas veces tenemos los argentinos, expulsó a uno de mis hijos, que es investigador, cuando Menem nos mandó a lavar los platos a todos los investigadores. En esa época él era apenas un becario, su novia en ese momento, que hoy es su esposa, también, y bueno, emigraron a Estados Unidos, por supuesto, los contrataron porque tenían conocimiento, primero fueron a hacer un posgrado y después se quedaron. ¿Ese cómo se llama? Ese se llama Maximiliano D'Angelo. ¿Y quién sigue? La más grande, digamos, que es ingeniera de sistemas y que hasta este año, digamos, ha estado por aquí, su marido era piloto de LAN. Cuando LAN se fue, dejó mucha gente en la calle, entre ellos a mi yerno. Hoy es piloto de Qatar Airways, con lo cual mi hija emigró junto a una de mis nietas a Qatar. Me queda una que es médica, que vive en Buenos Aires. ¿En Cava? ¿O en Buenos Aires? En Buenos Aires. Y espero que no se vaya y peleo por eso, porque podamos ofrecerles a nuestros jóvenes la posibilidad de anhelar tener un futuro aquí, en Neuquén y en la Argentina.
Y sus 3 hijos se han ido, y el MPN ha sido siempre gobierno. Sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con cómo uno educa, ¿no? Es decir, yo eduqué a mis hijos para que fueran muy independientes y me gustó que lo fueran, que cada uno se rebuscara en la vida con lo que habían aprendido. Sí. Mi hija más chica es médica y yo quería que estudiara en la Universidad del Comahue porque realmente admiro la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. Pero cuando le tocó ingresar a su carrera de medicina, yo había sido elegida rectora. Y ella prefirió ser uno de los 16.000 aspirantes a ingresar a medicina en la UBA que ser la hija de la rectora. Y la verdad que tenía razón. Vamos a los bifes, a lo importante. A ver. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Bueno, vamos a verlo todavía. No me diga que lo van a ver. Vamos a verlo. Si todas las fuerzas se están organizando, les estamos dando tiempo. No me diga que lo van a ver. Les estamos dando tiempo. Cada vez tenemos más. Más tiempo. Más tiempo y más candidatos. Ajá. Es bueno eso para la democracia. Es bueno, claro, porque a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Cuanto más atomizado esté el escenario, el abanico electoral, más posibilidades tienen aquellos que tienen una cuota de esos votos, una cuota importante de esos votos. Sí, yo creo que la sociedad lo que tiene que saber es exactamente... a un escenario atomizado con el 30% de los votos es gobierno. Por supuesto, es decir, o sea, nosotros no ignoramos eso, pero nosotros queremos ser claros con la sociedad. La sociedad es la que elige. En algún momento yo le hice una oferta a la sociedad y prefirió elegir a Pereira, ¿no es cierto? Es decir, ahora son compañeros. Bueno, ahora somos compañeros, exactamente, porque tenemos el mismo objetivo. Es decir, no tenemos los mismos planes, pero tenemos el mismo objetivo y queremos realmente que Neuquén siga siendo un lugar donde las decisiones las tomemos los neuquinos. No que vengan de afuera a imponernos determinadas cosas que son sobre las que siempre hemos luchado y sobre todo cuando hay verdaderamente olor a rapiña. Es decir, no les interesa el destino de los neuquinos, les interesa el dinero de vaca muerta, lo que significa las inversiones en vaca muerta. Entonces, si alguien me dice que cuando viene alguno de estos dirigentes de Buenos Aires va a Barbarco, al Cholar, a Zapala siquiera, y se reúne con la gente local, yo diría, bueno, está interesado en conocer la opinión de los neuquinos, pero no. Vienen, como dice alguien, se calzan un sombrero, un casco, digamos, para ir a ver Añelo y Vaca Muerta y vuelven a Buenos Aires. ¿Qué busca el electorado en un candidato? Yo creo que el electorado, por lo que nosotros estamos viendo en este trabajo con el CNEU... Perdón, me expresé mal. ¿Qué buscan los electorados en un candidato? Sí, por eso digo, lo que nosotros estamos viendo en el CNEU, cuando le preguntamos a la gente qué es lo que quiere de un candidato, dice algunas cosas como transparencia, credibilidad, honestidad y que de alguna manera tenga una capacidad para dirigir. O sea, esas son las primeras cosas que aparecen, digamos, cuando uno le pregunta qué es lo que quiere. Algunos, con algunos más años de más, digamos, que la juventud, a veces busca líderes, con el concepto viejo del líder, con el concepto de caudillo. Pero los más jóvenes no. ¿Por qué dice concepto viejo de líder? Si históricamente la política en la Argentina una cosa se es líder manejó y otra con es liderazgo caudillo. y caudillismos y personalismos. Sí, están pasados de moda. No sirven hoy los caudillos, lo que sirven son los equipos de trabajo. Ya nadie tiene ese conocimiento absoluto, digamos, donde una persona podía encarar todos los temas que había. Hoy se requiere de especialistas, se requiere de conocimientos, se requiere de equipos muy bien consolidados para poder solucionar los problemas. Uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es pensar que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, simplemente porque se milite o porque se pertenezca a un partido político, uno puede hacerse cargo de lo que venga. Hoy soy ministro de Economía, mañana soy de Salud y pasado soy de Educación. No es lo mismo. Le hago una pregunta compleja, o la respuesta es compleja en todo caso, o estimo yo que puede ser compleja. Usted dijo, lo que piden los electorados, lo que miran, entre otras cosas, es transparencia. Sí. Recientemente venimos de un escándalo con los planes sociales que le costó la cabeza a algún ministro. Sí. Y a otros funcionarios también del área. Sí. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, ¿Cómo se explica eso? Digamos, la primera explicación la tiene que dar ahora la justicia, ¿no? Es decir, o sea, creo que yo fui clara en alguna de las manifestaciones que he dicho, cuando una persona está sospechada, tiene que dar un paso al costado. ¿Por qué tiene que dar un paso al costado? Porque en realidad el gobernador, el vice, el ministro que confió en esa persona,
confió para que haga su tarea bien. Si está sospechado, le complica la vida al gobierno, le complica la vida al ministro, le complica la vida al gobernador, con lo cual es un tema de ética dar un paso al costado y dejar que las investigaciones se realicen con absoluta libertad y en la profundidad que sea necesario. Pero bueno, ahora estamos en esa situación. Los funcionarios han dado el paso al costado, han presentado su renuncia, se ha aceptado su renuncia. Es el tiempo de la justicia. Ese tiempo no puede ser elástico. Esa justicia tiene que actuar en tiempo y forma, porque la justicia lenta no es justicia. La justicia también está en la mira. A ver, cuando nos decimos la justicia está en la mira, está en, está en la agenda pública, en la agenda periodística, sí, permanentemente, y me da la sensación de que no es toda la justicia. Habitualmente es la justicia penal, es la que más bajo la lupa está. No está tan bajo la lupa otros ámbitos de la justicia. Sí, sí. Quizás la de familia también, ahora por las cuestiones de género también está la mirada allí, pero hay otros ámbitos como no sé, la justicia civil, comercial, sí, no hay tanto. Pero sí la penal. Usted dijo recién, si la justicia es lenta no es justicia. ¿Qué puede hacer el poder político para mejorar ese otro poder que es independiente, que cualquier intervención puede ser interpretada como una intromisión en la independencia del Poder Judicial, pero que al mismo tiempo depende del político, digamos del poder político quiero decir, para, por ejemplo, contar con un presupuesto acorde a sus necesidades? No es solamente un problema de presupuesto, es un problema del Consejo de la Magistratura, de la selección de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Es cierto que finalmente es la legislatura el que aprueba, claro, pero hay primero una selección que la hace el Consejo de la Magistratura. Me parece que tal vez ese lugar no debería ser tan político, debería ser más técnico, y me parece que existen mecanismos. ¿Cómo sería eso, Ana? Bueno, en realidad deberían integrarla profesionales del área con mayor proporción, con conocimiento, digamos, de lo que se investiga. A ver si interpreto, lo que está planteando es reformular el Consejo de la Magistratura. No, la selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ha habido casos que los ha habido, digamos, con mucho conocimiento y otros que no. Simplemente es un acuerdo político a veces. En eso es responsable la legislatura, porque se acuerda entre las fuerzas mayoritarias, las fuerzas minoritarias, quién va a representarlos al Consejo de la Legislatura. ¿Ese es un tiro por elevación, digamos, a las últimas gestiones de...? Es una opinión personal. O sea, no es a las últimas, es a todas, en todo caso. Pero digo que hay instrumentos. Cuando nosotros asumimos en el 2007, estaba muy desacreditada la justicia y había muchos pedidos de juicio político a la justicia. A nosotros nos tocó llevar a cabo por primera vez el juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. En realidad se sospechaba de los 5 prácticamente integrantes, después se ejecutaron, digamos, 3 casos, 2 de los cuales se acogieron a la jubilación y no llegaron al juicio, pero uno sí, y se lo destituyó. O sea, hay mecanismos para depurar la justicia si la sociedad quiere depurar la justicia. Lo que falta muchas veces es valentía para llevar adelante esos procesos. No hablamos nada de seguridad. ¿Cuánto le preocupa? Mucho, porque la gente que viene a Neuquén no solamente viene a trabajar, también viene gente que en realidad sabe que en esta provincia circula de alguna manera mayor cantidad de dinero que en otras y, bueno, viene a cometer ilícitos. Y me preocupa sobremanera, y es algo que pensamos trabajar fuertemente, digamos, es el tema de la prevención de la droga. Hace poco tiempo, Hernán Ingelmo, uno de los funcionarios que tiene ciudadanía y que trabaja muy bien con el tema, organizó un congreso sobre salud mental. La conclusión más fuerte, digamos, del Congreso sobre Salud Mental es que si se invirtiera en prevención 1/10 de lo que se invierte en seguridad en el tema de drogas, los resultados serían mucho mejores, ¿no? Y dicho por expertos del país e internacionales. Todo lo que tenemos en la propaganda, todo lo que vemos cada día es una instancia a consumir alcohol fundamentalmente, a consumir primero cerveza, bebidas blancas, o sea, no hay una sola propaganda ni en las redes, ni, digamos, en la televisión que le enseñe, digamos, a los chicos a transitar un camino donde van a estar las drogas y donde en realidad tiene que abstenerse de hacerlo por lo que eso significa
para su salud, para su deterioro, digamos, cognitivo y para todo lo que va a significar su desarrollo en la vida. No hay programas, digamos, que se puedan seguir con la intensidad que se necesita, ni lugares de recuperación en la cantidad que se necesita, y en toda la provincia de Neuquén existe este problema en mayor o en menor medida, aún en los pueblos pequeños. En las redes sociales está muy presente, es una vidriera de venta de lo que se te ocurra. Sí. No solamente de los grupos que hacen canje de un mueble que ya no usan, sino también de un frasco, como le llaman, de flores. Por eso digo, o sea, todos lo conocemos, sabemos cómo funciona, pero se necesita una sociedad muy organizada para poder, de alguna manera, convivir con esto. Yo he estado en Holanda, ¿no es cierto? En Holanda la droga es libre para consumir, pero ¿quiénes lo consumen fundamentalmente? Los que vienen de afuera. No es un problema grave para los holandeses. Si uno sale de Ámsterdam y se va a las ciudades del interior, no ve lo que ve en Ámsterdam. Por supuesto, eso significa disciplina, eso significa formación, educación, expectativa de vida. O sea, si los jóvenes tienen expectativa de vida y cosas que los entusiasman, deportes, y tienen teatro, y tienen bandas, y tienen lugares donde puedan de alguna manera desarrollar su potencialidad y se sienten bien, el problema disminuye. La última pregunta y no le quito más tiempo, Ana. ¿Marzo, junio, septiembre? Lo veremos. Lo veremos. ¿Lo veremos? Lo veremos. ¿Cuándo lo definen? No, estamos todavía analizando ese tipo de cosas. Ustedes saben que nuestros adversarios políticos cambian todos los días, así que, bueno... Bueno, es que mientras más se dilate, digamos, la definición... Somos generosos. Pueden aparecer nuevos actores. Somos generosos, los esperamos con todo gusto. Gracias por la generosidad de su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando volvamos después de la pausa vamos a estar hablando también de elecciones, pero en otros ámbitos. Vamos a hablar de elecciones en la bancaria y vamos a hablar de elecciones en uno de los poderes del Estado, en el judicial, en realidad en el Consejo de la Magistratura, pero después de los compromisos comerciales.